Cuesta creer, pastor, en el sentido de que hay personas que dicen ser llamadas cristianas, defender a Cristo justamente, y utilizan instrumentos o tienen una conducta contrariamente a lo que Dios acepta. Es decir, Pablo, un fiel defensor, un celoso defensor de la ley, él dice, si fuera por la ley, dice, perfecto, cierto, en obedecerla, pero esa ley que él sostenía y quería guardar, justamente él la estaba invalidando, porque él estaba justamente contrariando un mandamiento, dice, no matarás. Así que para poder él defender la ley, él justamente la violaba. Es decir, ¿cómo puede haber personas, cierto, que para poder hacen lo inverso, cierto, y convencidos de que están haciendo lo bueno? Cómo el pecado distorsiona, ¿no? Exactamente, sí. Hay personas que hacen o quieren hacer apología, o sea, defender alguna causa, en este caso la causa de Dios. En primer lugar, de que para defender una causa tenemos que estar bien fundamentados y realmente es correcta nuestra interpretación. Pero en segundo lugar, la manera como nosotros lo hacemos es muy importante, porque Sí. habla digamos, de nuestra relación con Dios y puede invalidar todo, como estás mencionando, todo, digamos, el esfuerzo que se está haciendo para lograr, en este caso, aclarar la predicación de un mensaje, o que, digamos, el mensaje del reino de Dios que los judíos querían, lo sostenían y querían que fuera conocido, pueda ser realmente predicado en forma correcta, ¿no? Se invalida, ¿no?, por medio de la conducta, la actitud, ¿no? Eso ha pasado mucho y sigue pasando. Y sigue pasando. Porque en nuestras iglesias hay personas que a veces se erigen como la censura, digamos, como los encargados de poner las cosas en su lugar, ya sea, a veces es con respecto a la disciplina, a la reverencia, a la música, a la vestimenta. Son todos ellos son parámetros para medir. Sí. Y muchas veces de esas discusiones y de esos problemas hay más pérdida de almas, hay más crímenes, vamos a decir, crímenes aunque no los maten, como en el caso de Saulo, que mataba, digamos, verdaderamente, ¿no?, físicamente, pero hay gente que se va de la iglesia, hay gente que, en fin, que se desanima. Heridas. Por eso, así que es tremendo, esto es algo muy actual y que lo tenemos que tener en cuenta, no solamente pensar en la historia de un Saulo, ¿no? Sí, exactamente. El hecho está que ahora viene la conversión. De ver un personaje asolador, exterminador. Yo dice, la palabra asolador a mí me viene exterminar, dice, no quedaba nada. Por donde él pasaba, cierto, quedaba allí, no había vida. En el sentido, podríamos decir, no había vida espiritual, porque estaba destruyendo nada menos que a los cristianos. Y entonces aparece, cierto, él yendo a Damasco, en un, digamos así, cometido, en un emprendimiento especial, él yendo de Jerusalén, una acción, cierto, como queriendo profundizar más lo que había hecho con Esteban y lo que había hecho ya en Jerusalén. Un hombre temido, con poder. La iglesia junto con el poder. Otra vez esa unidad que no está justamente bien comprendida en la palabra de Dios, ¿no? Justamente dos cosas que no tienen que estar unidas. Y entonces aparece allí, cierto, un Saulo que va camino a Damasco, plenamente convencido, como dice usted, que era el brazo de Dios, la mano de Dios. Exactamente. Y bueno, y todos conocemos la historia, como al llegar o cerca de Damasco, dice que lo rodea una gran luz, a él y también a los que lo acompañaban, y entonces queda ciegos prácticamente, enceguecidos por la luz, y ahí escucha la voz de Saulo, ¿no?, el llamado Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, la respuesta de él, no sabía quién era el que le hablaba, y entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y en las siguientes palabras, ¿no?, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, está manifestando, se puede deducir de esas palabras que el apóstol Pablo estaba sufriendo esa situación, es decir, había una lucha interior muy grande. Él se estaba oponiendo al cristianismo, se estaba oponiendo a esos hijos de Dios, pero al mismo tiempo recibía tremendos testimonios, comenzando por Esteban y siguiendo por muchos otros cristianos, que hablaban de una fe
mucho más cercana a lo que era, digamos, Dios y la palabra de Dios, de lo que él estaba haciendo Sí. como defensor de una supuesta verdad, ¿no? De la supuesta ortodoxia. El autor agrega allí, si ustedes me acompañan, lo que bien mencionó el pastor, justamente sobre la frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El autor presenta allí, si ustedes me acompañan, Hechos capítulo 26, verso 16. Me quedo con esto, porque ahí explica, ¿no? El mismo Pablo relata, da testimonio de por qué Dios le había dicho eso. Y en el verso 16 dice, pero levántate, contando él su testimonio, su experiencia, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué quiere decir? Es decir, ya él había visto, tenía evidencias de quién era Jesús, sin embargo, lo que menciona el autor bien indica, dice, él, aunque estaba, digamos, convencido, no estaba abriendo su corazón al llamado de Dios, ¿no? Exacto. Y entonces por eso allí dice, dura cosa. Es decir, hasta cuándo tú vas a estar negando, ¿cierto?, el poder de Dios. Es posible, Pastor Jordana, que en este momento algún televidente esté justamente en esta situación, ¿no es Si cierto? alguien que nos oye, alguien que nos está mirando. Alguien que nos está mirando, que está luchando en su corazón y que no está permitiendo al Espíritu Santo llevarlo humildemente a los pies de Cristo y para que realmente sea un instrumento poderoso en las manos de Dios. El Señor tiene una misión para esa persona que nos está mirando. Amén. Y que está luchando y que no está queriendo, hasta este momento por lo menos, tal vez admitir de que esta vida o esta vía, digamos, o este camino que Él eligió no es el mejor, no es el que Dios puede bendecir. Por eso creo que aquella conversión también nos inspira a nosotros y nos debe enseñar, ¿no? Y nos debe confirmar también, porque todos tenemos luchas y tenemos que reconvertirnos permanentemente, ¿no? El autor, mire lo que dice, pastor, ahí, ¿cierto?, en el día lunes, el segundo párrafo después de la pregunta en negritas y los renglones, dice, lo único que Saulo merecía era un castigo. Así simple, ¿no? Bien llanamente, dice, lo único que Saulo merecía era un castigo. Por eso me gustó lo que usted mencionó. ¿Cuántas veces personas, cierto, nosotros mismos nos sentimos que merecemos realmente castigo? Pero dice, pero Dios extendió su gracia a este judío ferviente. Correcto. Qué lindo. Es importante destacar que tal vez a veces los que más predican, o los que mejor predican el Evangelio, son aquellos que más han estado inmersos en conductas reprochables o malas, ¿no? Y han hecho mucho daño, ¿no? Como en este caso un asesino, porque ellos se dan cuenta, ¿no?, del perdón, ¿no?, de la importancia del perdón que han recibido, de la importancia del amor de Dios, que lo acepta a pesar de todo, y entonces cómo Dios puede transformar esa vida totalmente arruinada y totalmente una vida peligrosa para mucha gente, la puede transformar en una enorme bendición, ¿no? Por eso el poder del Evangelio, nuevamente, ¿no?, lo que estamos estudiando, lo que vamos a estudiar durante este trimestre, ¿no?, el Evangelio en Gálatas, ¿no?, cómo se manifiesta en primer lugar en el que escribe estas palabras, claro, este mensaje. Dándole a la carta el peso de su experiencia. Exactamente. Es decir, un hombre que hablaba no de a oídas, como justamente decía Job, sino mis ojos te han visto, yo te he experimentado. Qué lindo entonces que podamos sacarle provecho a esta carta de Pablo, de un hombre que no solamente se encontró con Cristo cara a cara, sino después se retiró un espacio para tener y comprender bien cabalmente la palabra de Dios y comprender el Evangelio. Ese Evangelio que los judíos creían que solamente era para ellos. Justamente Pablo es el que es llamado para justamente que este Evangelio sea para todos los creyentes, también para los gentiles.